desarrollamos las actividades propuestas en el área de matemática con relación al tema de logaritmo y antilogaritmo. Aquí tenemos algunas expresiones en donde cada una de ellas, de acuerdo a la forma, se nos presenta en forma genérica. En la forma exponencial, que es a exponente y igual a x, en la forma logarítmica, logaritmo de a de x es igual a y, y en la radicación vendría a ser raíz de índice y de x igual a la letra a. Por lo tanto, cada una de las letras representan algún número, algún valor numérico. La primera actividad dice considera el concepto de logaritmo y luego realiza las siguientes actividades. Primer punto dice escribe como sistema de logaritmos. Tenemos aquí el enunciado A, que tenemos como expresión 8 al cuadrado igual a 64. Tenemos una expresión de forma exponencial y nos pide escribir en forma logarítmica. Por lo tanto, aquí el 8, que es la base de 2, vendría a ser A. Vamos a, este es A. El exponente de 8, en este caso 2, representa la letra I. Y la igualdad, que es 64, viene a ser X. Por lo tanto, para expresarlo de forma logarítmica, tengo que realizar de esta manera. Logaritmo de base A de X igual a Y. Reemplazamos las letras por los valores. Por lo tanto, tenemos que el logaritmo de base A, en este caso es 8, de X, que es 64, va a ser igual a Y, en este caso es 2. Por lo tanto, 8 al cuadrado igual a 64, que está en forma exponencial, es igual en forma logarítmica al logaritmo de base 8 del número 64 igual a 2. Luego, la siguiente expresión tenemos raíz de índice 3 de 216 igual a 6. Tenemos en una forma de radicación, por lo tanto debemos pasarlo de forma logarítmica. Vendría a ser el logaritmo de a, que en este caso a es 6, x, el valor de x viene a ser mi cantidad subradical, que es 216, igual a la letra y. Por lo tanto, la letra y representa el índice de mi raíz. Entonces, en este caso es 3. Y ahí tenemos expresado en forma logarítmica. La expresión C, tenemos 5 exponente menos 4 igual a 1 sobre 625. Entonces 5 está en forma exponencial, 5 representa A, el exponente representa y la igualdad representa X. Por lo tanto, logaritmo de base A, en este caso va a ser 5 de X, X es 1 sobre 625, es igual a y la variable y es menos 4 en este caso. Y ahí tenemos expresado en forma logarítmica cada una de las expresiones dadas. Siguiente, expresa en forma exponencial los sistemas de logaritmo, dice. Entonces aquí tenemos expresión que está expresado en la forma logarítmica y nos pide expresarlo en forma exponencial. Entonces, de la forma exponencial tenemos que expresarlo de esta manera y nosotros tenemos de la forma logarítmica. Por lo tanto, vendría a ser la base, va a ser en este caso la base del logaritmo, en este caso es 2. La igualdad viene a ser el exponente y el valor del logaritmo viene a ser la igualdad. Por lo tanto, indicando de esta forma logarítmica lo que tenemos aquí, esta base 2 representa a
5 representa y, el 32 representa x. Por lo tanto, nosotros tenemos que expresar lo que tenemos en forma logarítmica en forma exponencial de esta manera: a exponente y igual a x. Entonces a viene a ser 2, y es 5 y x en este caso es 32. Y ahí tenemos expresado en forma exponencial. Logaritmo de base 1 sobre 7 de 49 igual a menos 2. Expresando en forma exponencial vendría a ser 1 sobre 7 exponente menos 2 igual a 49. Y ahí tenemos en forma exponencial. Siguiente dice, calcula el valor de la x aplicando la definición de logaritmo. Entonces tenemos una expresión, el logaritmo de base x, 16, igual a 2. Por lo tanto, expresamos de la siguiente manera: x al cuadrado igual a 16. Aquí nosotros queremos el valor de x, está elevado a una potencia, en este caso 2. Por lo tanto, elevamos raíz cuadrada a ambos miembros para eliminar potencia con la raíz, y nos queda que x es igual a raíz cuadrada de 16 es 4. Y ahí tenemos el valor de x, que es 4. Luego tenemos como expresión logaritmo de base 5 de x igual a 4. Por lo tanto, vendría a ser 5 a la cuarta igual a x. Y 5 a la cuarta vendría a ser multiplicar 5 4 veces. O con la ayuda de la calculadora expresamos dicha operación. 5 a la cuarta me va a dar igual a 625. Es igual a x, por lo tanto el valor de x es 625. Siguiente ejercicio dice, utiliza la calculadora y averigua los siguientes logaritmos. Utiliza las cifras decimales redondeando hasta la centésima. Entonces vamos a utilizar la calculadora y con la ayuda de la calculadora vamos a ir determinando los valores de las siguientes expresiones. Entonces nuestra primera expresión, el punto A, me dice que es el logaritmo natural de e exponente 5. Entonces aquí tenemos la calculadora, ln es logaritmo natural. Exponencial, en este caso tenemos aquí en amarillo, por lo tanto para activar tenemos que utilizar la tecla Shift y la expresión indicada. Entonces aquí me dice que es exponente 5 y esto me va a dar igual a 5. Por lo tanto el logaritmo natural de e exponente 5 es igual a 5. El siguiente tenemos logaritmo. Aquí tenemos la expresión logaritmo log de 0.035 va a ser igual a negativo 1,455. Entonces redondeamos hasta 456. Entonces vendría a ser negativo 1,456. Luego tenemos expresión el logaritmo de base 4 de 144. Cuando la base del logaritmo es distinto a 10, tenemos que aplicar cambio de base. Entonces el cambio de base viene a ser aplicar el logaritmo a la cantidad que viene a ser 144, dividir al logaritmo de la base, que en este caso es 4. Entonces ahí en la calculadora tenemos que el logaritmo de 144 dividido el logaritmo de 4 me va a dar igual a 3,584. Entonces redondeando va a ser 585. Por lo tanto va a ser 3,585. Luego dice, utiliza la calculadora para encontrar el valor del número cuyo logaritmo es conocido. Dice, utiliza las cifras decimales redondeando hasta las milésimas. Bueno, aquí tenemos el logaritmo de base 10.
El logaritmo decimal de n es igual a 0,95. Entonces, para determinar el valor de n, debemos de aplicar el antilogaritmo en la calculadora para poder obtener el valor de n. Entonces, para aplicar el antilogaritmo tenemos que utilizar la inversa del logaritmo. Entonces vendría a ser shift log y la cantidad numérica en este caso es 0,95. Y esto me va a dar igual a 8,9125. Entonces va a ser 8,91 0,9125. Luego el siguiente, el mismo procedimiento. Entonces, para determinar el valor de n, aplicamos el antilogaritmo, shift logaritmo de 2,3638. Y esto me va a dar igual a 434,5102. Entonces va a ser 434,5102. Y el siguiente debería ser shift logaritmo, que es el antilogaritmo de 1,6490. Y esto va a dar igual a 44,5656. Entonces el valor de n va a ser igual a 44,5656.